Bueno, miren, en primer lugar, gracias por estar aquí. Realmente, yo en unos minutos más me voy a a entregar mis informes y posadas a mi pueblo. Pero comentarles que no queríamos irnos sin antes mencionarles las metas que nos propusimos del mes de agosto hacia el mes de diciembre, y básicamente giraban en 6 temas que como grupo parlamentario en nuestra plenaria de agosto pues nos propusimos como meta. Básicamente eran 6 cosas. Primero eran las reformas secundarias en materia educativa, que creo que se cumplió con el objetivo de que los niños pues, ahora puedan tener maestros mayor capacitados, pero además algo muy importante es que el proceso para ser maestro pues ya va a ser por concurso de oposición a nivel nacional. En los primeros 2 años pues van a entrar quienes estén estudiando la carrera magisterial, pero después de los 2 primeros años ya cualquier profesionista de cualquier rama va a poder concursar para ser maestro de primaria o de secundaria o de preparatoria. Entonces creo que eso es un avance muy importante, independientemente de quienes ya estudian, de quienes ya dan clases, y obviamente pues van a ser evaluados y a los cuales no se les va a correr como se dijo en un principio. Simplemente se les evalúa y si a la tercera evaluación no la acreditan se les separa del grupo, pero se les sigue contratando en la Secretaría de Educación. Ese fue nuestro primer objetivo. Nuestro siguiente objetivo fue hacer una reforma fiscal integral. Lamentablemente la propuesta que llegó del gobierno fue muy pobre y en algunos casos muy dañina para la sociedad, por eso no la pudimos acompañar. Temas muy graves que sí se alcanzaron a quitar, que era el IVA en colegiaturas, el IVA en la compra, renta o transmisión de propiedad de un bien inmueble, y por supuesto el IVA en la frontera, que sí no lo pudimos quitar, que ahora que fui a los informes del Maqui Ortiz y de Javier Corral, allá en la frontera, pues es un tema muy complicado para la gente, en virtud que les van a aumentar impuestos, pero además afectan a una de las principales ramas de la industria de la frontera, que es la industria maquiladora. Pasamos la reforma fiscal, entramos a la reforma financiera, más crédito para los mexicanos de una manera mucho más sencilla. Las empresas que dan crédito pues más bien reciben dinero y lo prestan muy vagamente. Bueno, esta reforma a 34 instrumentos jurídicos nos permitió llevar a cabo la reforma financiera, y solo teníamos ya 3 enfrente. Reforma político-electoral, que creo que salió como la planteó Acción Nacional y un poquito más. Creo que logramos la independencia de los tribunales locales nombrados por el Senado. Creo que ese es uno de los temas más importantes. El tema del INE a nivel nacional, el tema de los consejos electorales nombrados por el INE, y por supuesto el tema de toda una legislación secundaria que nos va a permitir tener democracia más pareja en el país, y que la democracia que hoy tenemos a nivel federal se traslade a los estados. Creo que el reto que era que los gobernadores ya no metieran las manos en los procesos electorales, pues lo vamos a lograr con esta reforma. Nuestra siguiente parada era la de Telecom, las leyes secundarias de telecomunicaciones. Lamentablemente no llegaron las iniciativas, por lo tanto no pudimos procesarlas, y creo que ese es un pendiente que nos queda para el mes de febrero. En el caso de la reforma energética, que fue nuestro último gran logro, salió la reforma que planteó Acción Nacional, con los temas que planteó Acción Nacional y con los cuidados que quisimos meterle para cuidar que el gobierno no le metiera las manos a 3 temas fundamentales. Primer tema, que la administración de Pemex no se contamine con las decisiones que puede llegar a tomar el sindicato, y creo que eso fue un deal break, como dicen los que hablan inglés, algo así como que se quiebra el trato si el sindicato de Pemex se mantenía en el comité de administración de Petróleos Mexicanos. Creo que ese es uno de los logros más importantes. El segundo es cómo cuidar para que el dinero que venga de la renta petrolera, de todas las inversiones que van a venir de todas las empresas nuevas y las de Pemex, no se vaya al Fondo de Hacienda y Hacienda lo distribuye en todos los estados. Entonces creamos el Fondo para la Estabilidad o Fondo Soberano,
con puntos muy claros hacia dónde va a ir a parar ese dinero. Pensiones, en 20 años todos los mexicanos de cierta edad van a tener una pensión, becas, investigación y desarrollo e innovación, infraestructura y por supuesto un fondo de reserva para en caso de un imprevisto de cierta magnitud, no un desastre natural como los hemos visto, sino desastres que pudieran llegar a poner en riesgo la estabilidad del país, por ejemplo el temblor del 85, para que no nos agarre desaprevenidos una situación de esa, y por supuesto un fondo de ahorro que nos permita mantener las finanzas del país muy estables, como es el fondo de Noruega. En tercer lugar, ¿quién decide cómo gastar ese fondo? Y bueno, ahí nos echamos un round, les voy a platicar un poco la negociación. Empezamos al 6 y 5, 6 del gobierno, 5 independientes, después bajamos al 5 y 5, después era 4 y 3, pero presidido por el Banco de México, 4 del gobierno y 3 independientes, y terminamos en 4-3. 4 independientes nombrados por el Senado y 3 por el gobierno, pero presidido por el secretario de Hacienda, con el fideicomiso en el Banco de México. Entonces, de alguna manera protegemos para que ese fondo pues, no se vaya a estar utilizando para ninguna otra cosa. Y, por supuesto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que sin que lo diga en el nombre, es un órgano autónomo, constitucional, autónomo, con administración y recursos propios y jurídicamente independiente de cualquier otro. No más que la palabrita autónomo no se la pusimos, pero todas las características de los constitucionales autónomos la tiene, y esto va a permitir, le llamamos coordinado, le va a permitir que quien decide las licitaciones, a quien se le da una licencia, un contrato de utilidad compartida o de producción compartida, lo tenga que decidir este Consejo Nacional de Hidrocarburos, y nos permite que tenga la independencia, el vínculo, pero también la independencia con la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos, con CFE y con el gobierno. Entonces, creemos que el diseño que se logró en la reforma energética es uno de los más acertados. Y bueno, al final, en la última sesión que ustedes vieron que se prolongó un poco más, eran 2 temas que no se habían acordado con el grupo parlamentario. El tema de la consulta, que sigo sosteniendo que no sirve, que esa consulta está hecha para no consultar, consulta popular, por eso la rechazamos para que se haga bien. Nos quedó pendiente el derecho de réplica porque nosotros sí queremos el derecho de réplica. Si algún medio de comunicación, impreso o electrónico, dice alguna situación que no se apega a la realidad, pues que la persona que se sienta afectada se le pueda abrir el espacio y para que pues diga su verdad. Entonces creo que eso es lo más sano en una democracia. El detalle, y por lo que no me convenció al final, yo era uno de los impulsores de que ya saliera, pero el senador Corral me hizo una observación muy valiosa que yo no me había percatado, era que si un medio de comunicación hace un señalamiento a X persona, no necesariamente político, a cualquier persona, y tiene 3 días para pedirle que le entregue que le dé la oportunidad de defenderse en el mismo espacio y con el mismo tiempo, y el medio puede decirte que sí o que no. Si te dice que no, metes un recurso administrativo que dura 15 días más o menos, todo el proceso. Si a los 15 días le ganas el recurso o quieren obligar al medio a que te dé el espacio, como este recurso lo resuelve un juez federal, un juez de distrito, pues el medio se puede ir en apelación o en revisión a un tribunal colegiado. Eso significa que 10 meses después que le ganes el juicio, te van a dar el derecho de réplica de algo que la gente ya ni se va a acordar. Entonces, obviamente, esa imperfección jurídica creo que es algo que yo no había observado, la observó Javier Corral, y fue la razón por la que decidimos retirar la minuta de derecho de réplica, porque además no los hace acumulables. Ese era el otro punto, los acumulables, es decir, un medio puede hacerle un señalamiento a cualquier persona toda la semana y dedicarle media hora, así como algunos periódicos le pegan ahí a un personaje, para toda la semana, y nomás
te dan el espacio una sola vez, no una semana, entonces pues también se debe de acumular en el tiempo. Si te tardaste 50 horas diciendo que X persona es esto o lo otro, pues le tienes que dar las mismas 50 horas para que se defienda, no nada más 5 minutos en el mismo programa. Entonces sí es imperfecto y lo vamos a perfeccionar ahora en enero para que salga una buena ley de derecho de réplica. La última fue la del Distrito Federal. Yo entiendo que el pacto estuvo trabajando en el tema del DF, pero en el tema ese, a nosotros como grupo parlamentario, nunca nos quedó claro si era parte del acuerdo de la reforma político-electoral. Y como el PRD no participó en la última etapa de la reforma político-electoral y la tuvimos que sacar con Acción Nacional, pues nosotros dijimos, si el PRD se retira, pues no tendremos la obligación de entrar a ver lo que a él le interesa, que es la reforma del DF. Pero aún así instalamos las comisiones y nuestras senadoras nunca fueron citadas nuevamente. Y el presidente de la comisión del DF, el senador Mario Delgado, nunca volvió a convocar para absolutamente nada. Entonces de pronto nos llegan con un dictamen, nos dicen, oye, pues hay que aprobarlo. Y nosotros decimos, pues nomás díganos qué dice el dictamen, porque no tenemos la más remota idea qué es lo que quieren hacer, si el Estado 32, si ciudad capital, si un híbrido entre Estado con ayuntamientos y regidores, o un Estado con delegaciones y concejales, o si va a haber un constituyente en el DF, o si esa misma asamblea va a poder generar su propia constitución, o díganos de qué se trata, porque nos dan media hora para que lo resolvamos y pues así no. Y bueno, eso aunado al hecho de que se me dice que si no voy a apoyar la reforma del DF se nos va a mayoritear por 2/3 partes entre los otros partidos, pues nosotros dijimos, bueno, pues a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, si se quieren ir por un mayoriteo, pues díganos para meter las reservas y nos quedamos otros 7 días aquí en el Senado. Y esa fue la razón por la que nosotros no acompañamos la reforma del DF. No es porque estemos en contra, estamos a favor de que haya una buena reforma en el Distrito Federal, pero que por lo menos nos dejen conocer de qué se trata la reforma y nos dejen opinar, no que se nos vaya a mayoritear en una sesión para la que ni siquiera veníamos preparados para discutir el tema. Por esa razón decidimos abandonar el recinto, que si hubieran querido, hacen el quórum. Ustedes se dieron cuenta que cuando regresamos había 97 senadores y del PAN ya nomás quedábamos 10, o sea, sí hubieran podido juntar 87 para seguir su sesión. ¿Por qué razón no quiso la oposición hacerle el quórum al PRI? Eso sí, pues que lo expliquen ellos. Pero nosotros cuando nos salimos había lo suficiente para seguirle. No quisieron seguirle porque sabían que no estaba consensado uno de los temas más importantes, que era la consulta popular y el DF. Cuando regresamos, pues ya se canceló el periodo, se clausuró el periodo y bueno, así terminó. Tenemos esos pendientes para el año que entra: reforma política del DF, derecho de réplica, secundarias de telecomunicaciones, secundarias de energía, secundarias de política electoral y por supuesto consulta popular y derecho de réplica. Son los grandes temas que vienen a partir de febrero y pues nos vamos a preparar para ellos. Ese es en resumen lo que se logró este año. Creo que fue uno de los periodos más importantes en la historia del Senado, con reformas muy trascendentes que le van a cambiar el rostro al país y que ahora sí, ya el presidente de la República ya no tiene pretexto para decir que fuimos una oposición negada a los grandes cambios y que por lo tanto no lo están haciendo bien. Ahora el reto es de ellos y esperemos que ya les dimos las herramientas, ahora esperemos que las sepan usar. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gerardo Cedillo, la pregunta de enfoque. Senador, preguntarle con respecto específicamente a los pendientes que usted hacía recuento, preguntarle en materia energética, ¿cómo garantizar que la letra chiquita, como dicen, donde está el diablo, pues no sea precisamente la puerta para esa privatización que dicen ustedes no existe, pero que hay una preocupación de que en esas leyes pues los contratos puedan ser muy laxos, en fin, cómo ponerle candados a eso para que la gente esté tranquila de que ahí en la letra chiquita no va a haber la entrega de los recursos petroleros? ¿Y cuál será la prioridad? ¿Lo energético o lo de telecomunicaciones, que al fin de cuentas pues también están en falta porque ya debían haberlo aprobado? Sí. Bueno, lo que pasa es que hay muchos mitos en el tema de la privatización. De entrada, privatizar es pasar un bien público a un bien privado. Ese es básicamente el término de privatización.
como se hizo, por ejemplo, con Teléfonos de México. Pasó de ser un bien público a una empresa privada. Eso es privatización. El error ahí, yo creo, es que se siguió con el monopolio. Los monopolios públicos y los monopolios privados son igual de malos, ¿eh? Es decir, lo que se trata es de romper el monopolio. ¿Y qué es lo que persigue ahorita la reforma en telecomunicaciones? Que haya competencia en todas las áreas de televisión, radio, impresos y por supuesto telecom. La empresa de Petróleos Mexicanos no se puede privatizar, es un bien del Estado y va a seguir siendo una empresa del Estado, esa no se le va a vender absolutamente a nadie. Al contrario, se va a fortalecer porque Pemex tiene la ventaja sobre cualquier empresa que venga a invertir, que tiene lo que llamamos ronda cero. Es decir, ella puede escoger dónde investigar, explorar, extraer y refinar y asociarse con quien quiera. Es decir, es la cabeza del sector en este momento. No se puede. Ahora, ¿qué es privatizar? Pues privatizar es agarrar un bien del dominio público y pasarlo al privado. Entonces, actualmente el petróleo ya está privatizado. Es decir, si Pemex saca el petróleo, que es bien público, pues lo hace para venderlo. Y cuando lo compran las empresas que se lo llevan a refinarlo a otro lugar, pues lo están privatizando. Eso es lo más normal, ¿no? Los barcos se estacionan a 100 metros de los pozos, pues, donde lo extraen, y los están llenando, y en cuanto acaban de llenar el barco, ¿cuántos barriles llevas? Tanto, lo pagan y se lo llevan. Pues ese es el negocio, vender el petróleo, ¿sí? Entonces, yo no sé dónde esté la confusión de la privatización. Por ejemplo, se genera la electricidad y se la vendes a un particular. El bien público pasa a ser privado. Sacas gas, lo vendes a un particular, un bien público se convierte en un bien privado y obviamente pues la ganancia es para el Estado. Va a funcionar exactamente igual, nada más que en lugar de que sea una sola empresa la que lo saque, pues van a ser muchas empresas, donde una empresa cualquiera puede sacar el petróleo, como es un bien público, es del Estado, paga por él y se lo lleva. Pues eso es lo más, pues así es el negocio, no hay ninguna afectación para el Estado, simple y sencillamente la ventaja es que el Estado ya no invierte en sacarlo, pero el petróleo se lo siguen pagando, no se lo van a llevar gratis. Eso no, una cosa es venderlo y otra cosa es regalarlo, aquí no se va a regalar nada. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Pues con los 22 transitorios que metimos, diciendo qué tipo de contrato es cada uno, contratos de riesgo, de utilidad compartida, producción compartida y licencias. Entonces, nosotros, bueno, por eso tuvo muchos transitorios estas 3 reformas, 3 artículos reformados, porque queremos cuidar que la ley secundaria se apegue absolutamente al transitorio, y esa es la forma en que nosotros lo cuidamos. Felipe Rodea, de la razón, señor. Sí, senador, ¿tiene alguna estrategia ante las movilizaciones que van a hacer Morena y el PRD? Sobre todo Morena dice que va a establecer un muro de la ignominia donde va a colocar sus nombres, y eso ya ha generado agresiones en Michoacán y en el norte del país. ¿Hay alguna estrategia? ¿Se van a defender de alguna manera o así lo van a dejar? Pues mira, si vuelven a juntar los 750 que estuvieron aquí afuera, pues ahí me los mandan a Colima un rato, ¿no? Porque la verdad, a mí, nosotros estamos legislando para 120 millones de mexicanos. Entendemos que no a todos les gusta la reforma. Es más, entendemos que no todos, incluyendo los que están aquí afuera, que vi una encuesta que, por cierto, algún medio de los que están aquí presentes les preguntó que qué hacían allá afuera, y pues el 80% no tenía la más remota idea de qué se trataba la reforma. Es más, algunos no sabían ni a qué venían, pero bueno, ahí estaban acampando afuera y son bien recibidas las manifestaciones. Yo no estoy en contra de que la gente se manifieste. Lo que sí es cierto es que tenemos que legislar para la mayoría, y la mayoría de los mexicanos no anda en las calles manifestándose. Están trabajando, están en la escuela, están en sus casas, están en el campo, están en la ciudad, están en las oficinas. La gente está chambeando, pues. Entonces los que no tienen chamba y andan medio desempleados y les dan una lana por venir a estar aquí afuera, pues son los que se manifiestan. Yo acabo de estar en el informe de 2 senadoras y llegó una manifestación así terrible al informe de 4 personas, ¿verdad? Con una lonita. Vendiste el petróleo y no sé qué cosas, ¿no? Y ayer hubo otra más grande en Nuevo Laredo, de 2 personas. Son 2 que llegaron ahí. Ah, bueno. Pero hay agresiones. Pues mira, ahí sí que puedo decir, ¿verdad? O sea, pues si lamentada de madre esa agresión, pues sí, nos agredieron muchísimo. Pero de ahí para allá yo no creo que pase a más, ¿eh? La verdad, creo que en la medida que la gente se vaya explicando el tema y se va a dar cuenta. Porque además hay que decir algo cierto, y para no mentirle a los mexicanos.
esta reforma no se va a ver en el corto plazo. O sea, son inversiones de entre 20,000 y 50,000 millones de dólares que no van a llegar mañana. Entonces, todo va a seguir igual. Petróleos Mexicanos va a seguir siendo el principal proveedor de gasolina en el país, CFE, la principal empresa, durante los próximos 5 años, sin ningún problema. La gente se va a dar cuenta que todo sigue igual. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a empezar a ver en el mediano y en el largo plazo. Dentro de 5, 6, 7, 10 años vamos a ver el beneficio de la reforma. Entonces, si alguien dice, no, es que ya privatizaron Pemex, pues yo les aseguro que toda la gente que llegue a echar gasolina va a ver que la gasolinería sigue llamando Pemex, el precio sigue igual y la electricidad pues la sigue entregando la misma empresa, porque no va a haber ningún cambio en el corto plazo, no puede haberlo. ¿La electricidad va a bajar? Sí, sí baja, por supuesto. En la medida que empecemos a sacar el gas natural que tenemos aquí abajo, como vemos la quinta reserva más importante del planeta, hagamos los gasoductos de cientos de kilómetros para cambiar el combustóleo que usan las empresas de electricidad por gas, y entonces sí tumbamos el precio de producción en un 40% y te va a bajar la electricidad. Eso sí es posible, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en generar estos gasoductos y en empezar a extraer el gas shale y el gas natural? Entonces la gente se va a dar cuenta que eso que dicen que es muy grave, pues no está pasando absolutamente nada, por lo menos en los próximos 5 años. Los beneficios de la reforma se van a ver en el mediano y largo plazo, pero además, pues lo bueno es que ya inició, porque si no la iniciamos, no se van a ver nunca. Le pregunta Carlos Fonseca, perdón. Sí, adelante. Carlos Fonseca, yo nomás. Senador, buenas tardes. Un poco lo que usted ya había comentado, yo le quería preguntar si hay un plazo. Entiendo que es difícil calcular, pero ¿cuándo, en cuántos años en concreto, las reformas estructurales, todas las que ya se realizaron, se empezarán a notar en los bolsillos de los mexicanos? Y la segunda pregunta que le quiero hacer es si la rapidez con que se aprobaron las reformas estructurales es el regreso al presidencialismo. Gracias, senador. Sí, bueno, mira, en primer lugar, yo pienso que no puede haber un regreso del presidencialismo. Regresó el PRI con todas sus mañas y todo, pero hay una nueva sociedad en México. O sea, acuérdense que ¿qué es lo que entendíamos como el presidencialismo absoluto, ¿no? O hiperpresidencialismo en la teoría de Krause, ya no voy a citar a más porque luego me equivoco, pero miren. El hiperpresidencialismo tiene que ver con el control de los factores de poder que hay en un Estado. Controla la presidencia, controlas las cámaras de diputados y senadores, controlas el poder judicial, de entrada ya traes el control de los tres, controlas el ejército, controlas la policía, controlas el sistema de seguridad nacional, controlas los gobernadores, controlas los medios de comunicación, que es uno de los factores más importantes del presidencialismo absoluto, el control de los medios de comunicación, el control de los sindicatos, ¿sí? Y el control de la opinión publicada y pública. Entonces, cuando tienes todos esos controles como los tuvo el PRI durante 70 años, pues sí puedes hablar de un hiperpresidencialismo. Pero ahora, nada más con las puras redes sociales, sería muy difícil que regresara a un presidencialismo totalmente absoluto en el que la sociedad no tuviera los mecanismos para informarse. Entonces, creo que el pensar que puede haber un retorno, pues yo no digo que no sea viable, el detalle es que es más complejo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, no hay control de las cámaras. El PRI no trae mayoría ni en diputados ni mayoría en Senado. En cuarto lugar, la reforma en telecomunicaciones, un poco el debate fue cómo le hacemos para que la opinión publicada no se genere en un solo monopolio. Y es decir, que una empresa, eso tiene que ver con propiedad cruzada, una empresa que tiene televisión, tiene radio, tiene periódico, tiene revistas y tiene telecomunicaciones. ¿Cómo le hacemos para que no haya este control absoluto de los medios? Pues generamos la reforma en telecomunicaciones. Y entonces en 2 años, hablando del periodo, en un año más van a llegar todas las empresas de telecomunicación que tienen que ver con celulares, móviles, celulares y móviles básicamente, y el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque actualmente un celular pasó de ser un mecanismo para llamar por teléfono a un mecanismo que procesa audio, video, datos e información. Entonces, por supuesto, un celular puede llegar a ser inclusive más poderoso que una televisión.
porque una nota por celular puede irse a 50 millones de usuarios, mientras la nota de televisión solo sale en un horario en particular. Tú puedes controlar inclusive el mensaje que mandas por el celular a 50, 60 millones de usuarios en el momento que quieras y las veces que quieras. En la televisión no. Entonces, por eso tenemos también, cuando abres la apertura en telecomunicaciones, te das cuenta que estás abriendo una herramienta para que la opinión pública se genere de manera abismal, o sea, gigante. Y esto va a permitir que los criterios con que toma la gente sus decisiones pues sean con mayor información. Voy a poner un caso muy claro. En la campaña del 2012, en aquellos lugares, el 30% de los lugares que tenía internet, al presidente Peña no le fue muy bien en las elecciones. En el otro 70% que la gente no tiene acceso a internet, que su principal fuente de información es la televisión, le fue muy bien y fue en las zonas donde más votos sacó. ¿Qué estamos haciendo con esta apertura? Pues generar más cadenas de televisión, pero también abrir el internet y también abrir la inversión en telecomunicaciones para que todas esas poblaciones puedan tener acceso a información y tomar una decisión más informada. La reforma en Telecom no solo es una reforma económica, es una reforma de política, de fondo, creo que aún más política que el cambio de régimen que hicimos en la política electoral. Telecom va a cambiar los paradigmas de la toma de decisiones de la gente en este país, por eso era nuestro interés y creo que por eso se ha detenido la ley secundaria, porque realmente sí va a tener un impacto muy importante en la apertura absoluta de los medios de comunicación. En el tema de la reforma político-electoral lo vamos a ver, se va a aplicar ya para el 2015. Ya vamos a cambiar, se va a estar creado el INE, cambiados los tribunales, cambiados los consejos electorales y para el 2015 va a ser el resultado. Y en el tema energético, como ya lo mencioné, pues creo que vamos a estar hablando entre 5 y 10 años. Le pregunta Víctor Mayén de Rumbo de México. Buenas tardes, coordinador. ¿Cómo estás? Yo quiero preguntarle si la reforma energética tiene el andamiaje legal suficiente, está blindada para poder enfrentar un recurso de controversia constitucional en la Corte. Sí, está blindada. Sí, cuidamos todos los detalles, desde la publicación, el debate, inclusive no avasallaran las votaciones para que todo el mundo se expresara, se apegara absolutamente a la ley orgánica y al reglamento. Está totalmente cuidado el proceso en que se creó la reforma constitucional. Porque es la única forma en que se puede llegar a impugnar cuando el procedimiento estuvo mal. Si el procedimiento es correcto, ya contra una reforma constitucional pues ya no procede ningún otro recurso, porque no proceden recursos contra la propia Constitución. Mayolo López de Reforma, sí. Señor. Sí. Senador, la PGR descubrió que en 2010 la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Salud contrató a 6 empresas para que con facturas falsas se lavara dinero. Me gustaría conocer su opinión. Y segundo, ¿usted considera que estas reformas que en algunos casos impulsó y en otros aprobó el PAN con el respaldo del PRI, le van a favorecer a Madero como para que pueda reelegirse al frente del PAN? Empiezo por la última. Bueno, por la primera. Mira, a mí me hacen muchas preguntas sobre que si alguien hizo tranza, que si el moche, que la fregada, ¿no? Yo tengo una posición muy clara, ahí la tengo toda mi vida. Aquel que haya hecho una fregadera, si robó, si agarró lana, si hizo malos contratos, si facturó falsamente, pues que lo metan al bote y punto, ¿no? O sea, como dice la ley, ¿verdad? O sea, le sigues el debido proceso, que meta dicen que el que acusa está obligado a probar, que le prueben si lo hizo o no lo hizo, y que se defienda en un tribunal y que un juez diga, ¿sabes qué? Este vato pues la regó, violó la ley y la fregada, pues bote y punto. Y si no lo hizo, pues que también digan, ¿saben qué? Pues resulta que eran puros chismes de no sé quién para desprestigiarlo y salió correcto. Yo pienso que cuando uno se apoya en la ley no hay forma de que se haga de un lado para otro, ¿no? Lo que sí no se puede hacer es juzgar a alguien y señalar que ya es responsable cuando apenas, porque apareció en la plana de un periódico. O sea, también pues no puede ser así como que pues ya apareció ahí, ya lo juzgamos, ya lo sentenciamos y ya hasta lo desprestigiamos. Creo que debe ser una autoridad la que diga si es o no probable responsable.
Y si lo dice la autoridad, pues mi posición es bien clara. Aquel que haga una fregadera, pues métanlo al bote, ¿no? O sea, no, yo no tengo ningún problema, y sea quien sea del PRI, del PAN, del PRD, más si es cuate mío, con más razón, para que me los quiten de encima, ¿verdad? Sí, digo, así es la ley. Yo no vine aquí a defender delincuentes, ¿no? Y de lo otro, de Madero, fíjate que no, yo creo que son 225,000 personas las que van a votar, y creo que los factores en una elección interna son diferentes a los que percibe la opinión pública. Obedece a otra lógica. Hay que conocer al partido de fondo, pues, para poder definir quién puede llegar a ganar una elección. Inclusive yo he visto que levantan encuestas, las encuestas no te dicen nada en una elección interna. En una elección constitucional ese es otro boleto, pero en una interna con un padrón definido, con panistas credencializados, la lógica que se mueve es una lógica muy diferente. Y bueno, quienes tenemos 24 años en el PAN la conocemos, ¿no? Quienes van llegando, pues medio le van entendiendo, ya en otros 20 años le van a agarrar la onda, ¿no? ¿Sí le conviene al PAN la reelección de Madero? Pues yo voy a votar por él, eso no es un secreto, ¿no? Yo voy a votar por él, yo considero que ha hecho un buen trabajo, logramos recuperar en las elecciones del 2013, y además es un vale que conozco hace 10 años, hombre, fuimos diputados juntos, ¿verdad? Y a mí me cae bien, y creo que si sigue en el PAN va a hacer las cosas bien. Lo que sí vamos a hacer, y eso lo quiero decir públicamente, es vamos a separar el trabajo del grupo parlamentario de lo que sea la competencia electoral, y que cada senador agarre su gallo o gallina y se vaya a ayudarles, pero que no se contaminen los temas que tenemos que sacar para el país, porque si no, al rato el país y las decisiones del país pues van a estar sujetas a una decisión de un partido político que está en competencia interna. Creo que sí tenemos que separar perfectamente. El que le quiera ir, al que le vaya, adelante, pero aquí en el Senado que trabajemos los temas que le interesan a la nación, y ese es mi gran reto. Por eso yo no me voy a mover de más. Yo voy a dar mi voto y apoyar, pero fundamentalmente a sacar las reformas que requiere los ciudadanos, ¿no? Jaime Contreras, de Grupo Imagen, señor. Como que no agarraron a nadie para entrevistar hoy, ¿no? Sí, pues estamos... Oye, Jaime, ¿quieren nota de aquí al 31? No, el 6 de enero, no nos limites. Oye, senador, coméntanos, por favor, una cosa bastante concreta. Para Acción Nacional, para la bancada, ¿cuándo va a ser su previa y qué prioridades? ¿Van a ser las políticas o las secundarias de energética y de telecomunicaciones? ¿Cuáles serán las prioridades? Hay una prelación, ya debe haber una prioridad. ¿Cuál va 1, cuál va 2 y cuál va 3, por decir nombres, y cuáles serían las bases para esas prioridades de Acción Nacional? Y la 2 es un tema de coyuntura. ¿Está contento Acción Nacional porque dentro de la lista de Forbes de los más corruptos ya tenemos una panista connotada como Alejandra Sota, junto a Granier, junto a Romero de Champs, un connotado senador, junto a otros personajes de la talla de Moreira? ¿Está contento Acción Nacional ya con que ya tienen un panista dentro de esa lista? A ver, no me hagas pelear, ¿vale? Bueno, la primera de nuestras prioridades, ¿no? Por supuesto, la secundaria de político electoral, secundaria de telecom y secundaria de energía. Esas son las prioridades, ¿no? Para Acción Nacional. Por supuesto, sin descuidar los temas de coyuntura, réplica. Me comprometí con el PRD a sacar consulta popular, pero una buena consulta, y la vamos a cumplir. Y me comprometí antes del 15 de febrero a sacar la reforma del DF, y también la vamos a cumplir. O sea, eso lo vamos a hacer. Esas son nuestras prioridades, independientemente de que nuestra plenaria va a ser 29, 30 y 31. Entonces, todavía no nos ponemos de acuerdo dónde. Yo les dije, pues díganme dónde, y si no se van a mi pueblo, allá a Coquimatlán, ¿verdad? Pero que sepa que lo conozcan ahí un poquito, pero si no, pues hay que nos digan dónde, y si no, la hacemos aquí en el Senado. Y lo de esa señora yo ni la conozco, ¿vale? Van varias veces que me preguntan por ella. Sé que trabaja en el gobierno del PRI del Edomex, ¿no? Con Erubiel, algo así, pero de ahí más no tengo ningún dato, ¿verdad? O sea, y esa revista, pues no sé si yo salí ahí, pero mejor ni la compro, no vaya a ser que me aparezca. ¿Qué no es la que saca a los más ricos? Sí. Sí, o también saca también la otra parte. Sí, no la he visto.
Por eso, pero son los corruptos, son los más corruptos. Pues yo qué te puedo decir, pues que yo tengo mi posición clarísima. La secretaria particular del presidente Calderón, por eso, o sea, vocera. Ándale, mira, mi posición es muy clara. Si alguien es señalado de corrupto y se le prueba, pues que lo metan a la cárcel. Lo que no puede pasar es que porque sale en un medio de comunicación que lo dice, pues yo tenga que juzgarla. Pues eso no lo voy a hacer nunca, porque entonces sería hacerle el caldo gordo al Forbes. Pues total, si el Forbes trae pruebas de que alguien hizo corrupción, así como me lo dijo el otro Vale que me preguntó de unas facturas y eso, pues que vayan a la PGR, pongan la denuncia, y si la señora salió malandrina, pues métanla al bote. Pues ahí donde está el Bester igual, hombre, ahí le hace compañía y punto. O sea, eso es lo que se debe hacer. Pero no me pongan a mí a tener que decir si eso no lo es, porque yo no soy un juez. Ahora, si es del PAN o no es del PAN, pues mira, ni todos los buenos están en el PAN, ni todos los malos están en el PRI, ni todos los peleoneros están en el PRD. Entonces, hay de chile, mole y pozole en la viña del Señor. Y si alguien hace algo malo como ciudadano, como funcionario, pues enciérrenlo, ¿verdad? De hecho, miren, yo trabajé en el Centro de Readaptación Social. Yo no entendía por qué se llamaba readaptación social. Entonces tuve que ponerme a leer. Pues hay dos tipos de sistemas en el mundo: el represivo y el de readaptación social. El represivo es el norteamericano. Si alguien mató, pues lo matan. Si alguien hizo alguna fregadera que no merezca la muerte, pues le ponen 50 cadenas perpetuas, lo sentencian a 2.500 años y nunca va a salir. En México no tenemos ese sistema, es un sistema de readaptación social, significa que nadie es delincuente, que son desadaptados sociales. Entonces, si cometen una fregadera, pues los separan de la sociedad, los readaptan y luego los regresan a la sociedad. Eso nunca ha funcionado, pero bueno, así está el sistema creado. Pues si la señora o el señor o el que es corrupto es un desadaptado, pues agárrenlo, métanlo al bote, reedúquenlo y luego no lo devuelven. Pero pues yo no puedo decir si eso no es hasta que no haya un juez que se pronuncie al respecto. Angélica Mercado tiene la última pregunta. Senador, buenas tardes. Le quisiera preguntar qué postura van a tener ustedes en torno a la reforma energética, porque la minuta que mandaron es para que solamente aplique la consulta popular en situaciones de leyes secundarias. Y como ustedes la habían aprobado en la Carta Magna, parece que cubría todo este espectro, inclusive reformas constitucionales. La reforma energética no permite consulta popular, porque se trata de ingresos para el Estado. Entonces, de hecho, la reforma, para que dijera ingresos para el Estado, fue una reserva mía. Decía del Estado, y esa era podría jurídicamente estar sujeto el 27 constitucional a ser parte de la consulta popular. Entonces yo pedí la reforma que fuera para el Estado, porque no tiene sentido, hablando como dicen los chiquillos en plata, que hagamos una reforma constitucional, todo el Senado y la Cámara de Diputados y los 21 estados ya la aprobaron, y que un inversionista llegue con 10,000, 15,000, 20,000 millones de dólares a invertir, pero que le digan, ¿sabes qué? Pues fíjate que a lo mejor en 2015 eso se va para atrás. Pues ¿qué va a pasar? Pues que no va a invertir nadie, pues no se van a arriesgar a que una decisión que ya está tomada se pueda revertir y que su dinero se vaya a la basura. Por eso no podemos permitir, y por eso yo metí la reserva de que algo que va a hacer bien al país esté sujeto a la voluntad de un partido político que lo someta a consulta en 2015. La reforma energética no debe ser sometida a consulta nunca. Y la reforma y la ley de consulta popular vamos a perfeccionarla para que se pueda hacer una verdadera consulta, pero no se va a poder consultar reformas a la Constitución, sino qué sentido tendría que ganáramos elecciones nosotros para venir a representar a los ciudadanos, para que después, a través de un partido político en un tema tan polémico, pues puedan revertir una decisión fundamental para el país. Senador, pero ustedes sabían, o por lo menos el Senado aprobó, que todo lo que fuera el tema petrolero, todo el tema de energía, saliera de la reforma hacendaria precisamente para que fuera energético, no quedara dentro de los aspectos fiscales o hacendarios. Salió todo el título quinto. Sí, pero es un ingreso para el Estado. O sea, es un ingreso, es un cobro, ingreso, derechos, aprovechamientos, impuestos sobre la renta, renta petrolera, royalty, todo
entra para ingresos para el Estado, por lo tanto no es sujeto. Son dos palabritas que se le cambiaron en la noche y que inclusive hasta el PRD votó con nosotros para que fueran ingresos para el Estado y no permita la consulta. Y solo precisar, en el caso de la consulta popular, entonces ustedes no estarían de acuerdo en que que aplique reformas constitucionales si usted le dice que le ofreció al PRD aprobar una reforma ahora en febrero que sea realmente una consulta. Sí, que se pueda consultar, porque miren, ¿qué decía la reforma esta de consulta popular? Pues decía algo muy sencillo, que junten un montón de firmas para que la gente le solicite a la Cámara de Diputados la consulta, pero luego la Cámara de Diputados por mayoría iba a decidir si te la da o no. Pues tiene sentido salir a la calle a juntar un montón de firmas para que al final 251 diputados te digan que no la quieren. Es absurdo. Entonces, ok, hagámosla bien y no la tengamos sujeta a las cámaras. Que se pueda hacer consulta, esa es una cosa, y que se haga bien para muchos temas. Si la pregunta es sobre lo energético, ¿se va a hacer consulta o quieren consulta? Yo no, porque lleva una legitimidad muy alta la de energía, llevan ya 21 estados aprobadas, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Creo que la legitimidad la tiene y creo que no podemos decirle a los inversionistas que su dinero va a estar sujeto a lo que pase en 2015. Gracias, senador. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad No, pues y próspero año.